para tratar hoy, que es diseño y elaboración de material didáctico impreso, planificación y utilización de medios y recursos gráficos, diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia, utilización de la web como recurso didáctico, utilización de la pizarra digital interactiva y el entorno virtual de aprendizaje. Bien, el diseño y la elaboración del material didáctico impreso tiene unos pasos que debemos seguir si queremos que estos recursos digitales sean eficientes para la educación. Bien, primero debemos definir los objetivos de aprendizaje. Esto es importante en cualquier actividad pedagógica, pues estos nos permiten trazar el derrotero de hacia dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes. Estos objetivos deben estar articulados a los diferentes temas que se van a tratar. Luego que tenemos nuestros objetivos una vez definidos, debemos seleccionar el formato. El formato también es bien importante porque este pues debe adecuarse a las características de cada persona, de cada grupo al cual vamos a impactar. Una vez tenemos el formato definido, debemos generar un esquema. Es mejor o es más eficiente trabajar los temas en esquemas que sean fáciles de entender y que permitan la recordación, a diferencia de generar elementos didácticos o recursos como presentaciones que estén cargadas de texto. Una vez tenemos ya generado el esquema, es hora de hacer el diseño del material donde debemos pues también hacer que el diseño sea atractivo, que sea interactivo, que permita al estudiante enganchar y conectar con este material didáctico. Esto pues también hay que tener en cuenta principios de diseño instruccional, principios de diseño gráfico, eh, para que este material sea altamente efectivo. Y luego hay que revisar y editar, porque muchas veces hacemos o como docentes diseñamos un material y dejamos de lado la actividad de edición, que eso nos permite aplicar correcciones y garantizar que el material esté pues plenamente construido. Bien, luego del diseño, pues tenemos que planificar cómo vamos a utilizar estos medios o estos recursos gráficos. Entonces, ¿qué son? Pues que primero pues tenemos que tener claridad en esto. Los medios y recursos gráficos son los instrumentos utilizados por los docentes para sus explicaciones. Les sirven como apoyo utilizándolos en un medio más visual, es decir, es el medio por el cual nosotros como docentes llegamos a los estudiantes. Es una intermediación entre el contenido, el estudiante, la metodología, el modelo pedagógico y las actividades propias de esa tarea que queremos desarrollar. ¿Cuál es la función de estos recursos y organizadores gráficos? Es complementar la información que está dando el docente y que sirva como apoyo a esa práctica que está haciendo. Estos medios y recursos gráficos no solamente pueden ser virtuales, también pueden ser impresos o pueden ser utilizados en metodologías mixtas. Pues con estos medios se garantiza que el estudiante comprenda mejor la información, que tenga elementos de estudio o que tenga unos elementos referenciales respecto a lo que el profesor está enseñando. Bien. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia. Bueno, las presentaciones multimedia, como su nombre lo dice, son aquellas presentaciones o recursos didácticos que utilizan diferentes medios, ya sean textos escritos, textos audiovisuales, audios, imágenes u otros recursos que podamos encontrar. El diseño y elaboración de estos materiales pues también debe responder a unos principios. Primero pues hay que identificar cuáles son nuestros objetivos de enseñanza, al igual que los elementos impresos, los elementos multimediales o que tienen apoyo tecnológico, deben tener unos objetivos a los cuales se van a articular al proceso de aprendizaje que va a desarrollar el estudiante. Para ello, pues debemos contestarnos unas simples preguntas. Primero, pues, ¿qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan? ¿Cuál es el mensaje clave que deseamos comunicar? Una vez teniendo claro estos objetivos, nos ayudarán a articular el material que necesitamos construir para desarrollar ese proceso académico o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego hay que conocer la audiencia, es decir, tenemos que generar unos materiales que sean acordes
a diferentes condiciones que tiene la población, entre ellas la edad, el nivel de educación, qué es lo que les gusta, y teniendo claro esto, podemos generar unos elementos o unas presentaciones que estén más cercanas a esos estudiantes que deseamos impactar. Tenemos que seleccionar muy bien cuáles son los elementos multimedia adecuados, que quiere decir que sean pertinentes, que estén articulados a la intención pedagógica y a esos objetivos de aprendizaje que queremos llevar a cabo. Debemos crear una estructura clara, pues esto nos va a permitir transmitir los mensajes de manera mucho más eficaz y eficiente. Estos elementos multimedia tienen que tener un propósito, pues la idea es que estén articulados con el propósito educativo, es decir, cada elemento que incluyamos dentro de nuestras presentaciones debe tener una intencionalidad clara, es decir, no poner elementos por ponerlos o incluir elementos que no le aporten al mensaje o a lo que queremos comunicar en esas presentaciones. También tenemos que asegurar que los elementos sean accesibles. Es importante que cuando conozcamos esa audiencia o esa población que deseamos impactar, nosotros generemos unos elementos que funcionen. Es decir, si tenemos estudiantes que no tienen internet, pues generaremos unos elementos que se puedan consultar de manera fuera de línea. O si sabemos que tenemos estudiantes que tienen limitaciones con equipos, pues debemos generar unos recursos didácticos que se articulen a esos equipos tecnológicos con los cuales encuentran los estudiantes. Y una vez tengamos esto, pues hay que realizar pruebas de este material. Estas pruebas nos permiten a nosotros revisar, corregir errores, entre otras cosas. Bien, otro elemento que es importante es la web como recurso educativo. La utilización de las páginas web tiene muchas ventajas, entre ellas podemos generar procesos de investigación, pues sabemos que las páginas web contienen mucha información en la cual pues podemos pedir o orientar a los estudiantes para que generen investigaciones o consultas. Podemos generar aprendizajes en línea con las diferentes herramientas, herramientas como foros, herramientas como chat, herramientas de videoconferencias que están en línea, que nos permiten a nosotros generar esos procesos de aprendizaje. Podemos generar elementos de comunicación, generar contenido, crear textos. Como sabemos, en Internet tenemos un gran mundo de herramientas que nos permite hasta generar juegos, recursos multimedias o generar aprendizaje colaborativo haciendo uso de herramientas que nos permiten hacer eso, como el foro, las wikis, entre otras. Utilización de la pizarra digital interactiva. La utilización de la pizarra digital interactiva es un elemento bastante innovador que le permite al profesor interactuar con información y contenido de manera más dinámica y más visual. La podemos usar para tener presentaciones multimedia, em, hacer interacción con los estudiantes, es decir, poner ejercicios en los cuales ellos interactúen más con este medio. Podemos hacer anotaciones en tiempo real para luego compartirla a los estudiantes. Podemos hacer actividades de colaboración. Podemos también hacer personalización del aprendizaje de acuerdo a esa población que queremos hacer, o más bien que queremos impactar. Y podemos hacer evaluación formativa donde podamos hacer que los estudiantes participen con esta pizarra o que el profesor genere esas actividades que permitan evaluar los diferentes aprendizajes que tienen los estudiantes. Es decir, la pizarra interactiva tiene unos elementos muy parecidos al video BIM, sin embargo, nos permite generar actividades para que los estudiantes interactúen con los diferentes elementos de las presentaciones que realiza el docente. Entorno virtual de aprendizaje. Este podemos decir que es uno de los elementos más comunes, donde el entorno virtual de aprendizaje se puede decir que llega a ser esos sistemas de gestión de aprendizaje, es decir, como las plataformas LMS, como Moodle, como Camilo, como Blackboard, entre otros, donde los estudiantes y los profesores pueden interactuar y también se interactúan entre pares, es decir, entre estudiantes, entre profesores y también el contenido. Entonces, esto hace más referencia a esos sistemas como pues, los LMS, como ya lo acabo de decir. Estas plataformas tienen muchas ventajas, que pues creo que todos los que estamos en el mundo de la educación conocemos, que pues primero que es una plataforma en línea, la cual podemos acceder desde que contemos con una conexión a Internet.
Podemos generar allí o tener almacenados los contenidos del curso, es decir, ahí podemos compartir todos los elementos que necesitamos que nuestros estudiantes estudien o interactúen. Podemos generar espacios de interacción, es decir, podemos generar actividades que les permitan a los estudiantes interactuar entre ellos o interactuar con los contenidos o interactuar con los profesores o también interactuar con elementos externos que permitan complementar el aprendizaje. Estas plataformas también cuentan con herramientas de evaluación, como cuestionarios, como elementos para que los estudiantes envíen sus tareas y se les pueda devolver un feedback o una retroalimentación con su respectiva calificación. Podemos generar también ambientes personalizados, pues gracias a las diferentes herramientas podemos generar actividades por grupos o generar elementos que permitan estar más cercanos a las necesidades de cada estudiante. Podemos hacer seguimiento en tiempo real, es decir, podemos ver los avances de los estudiantes, podemos generar algunas métricas o algunos elementos de analítica en el cual podemos analizar o ver cuáles son los elementos con los que el estudiante interactúa, cuáles son los que él ve, cuáles son los que se le facilitan, cuáles son sus resultados frente a la interacción de los diferentes elementos y esto nos permite a nosotros analizar los niveles de avance. Así como analizamos una evaluación, también podemos comprender y analizar el comportamiento del estudiante dentro de estos ambientes de aprendizaje o dentro de estos entornos de aprendizaje. Pues bien, existen diferentes herramientas, diferentes tipos de materiales, diferentes elementos que nos permiten a nosotros enriquecer la práctica pedagógica. Sin embargo, todo esto tiene que tener unos elementos que son básicos para la educación, entre ellos tener una articulación con un modelo pedagógico, conocer nuestra población, que eso es vital en cualquier práctica pedagógica. Tercero, generar muy bien esos objetivos de aprendizaje que estén articulados con lo que queremos que aprenda o más bien con lo que necesita el estudiante aprender. Esto era todo lo que les quería comentar respecto a esta presentación. Agradezco su atención.